Manuel Herrera se detuvo frente a la puerta del Centro de Astrofísica Aplicada, con la sensación incómoda de quien regresa a un hogar que ya no reconoce como propio. A sus 65 años, el retiro forzoso había sido un golpe difícil de asimilar. 3 décadas dedicado al estudio de anomalías astronómicas, y ahora, apenas 6 meses después de su jubilación, recibía una llamada urgente solicitando su presencia inmediata. El doctor Vázquez lo espera en el laboratorio de análisis de imágenes, anunció la recepcionista, sin levantar la vista de su computadora, tras entregarle un gafete de visitante. Como si él, quien había dirigido ese mismo laboratorio durante 20 años, necesitara orientación. Los pasillos seguían siendo los mismos, pero el personal había cambiado. Rostros jóvenes e indiferentes lo miraban con cortesía distante, sin reconocer al hombre que alguna vez había sido una leyenda en ese lugar. Solo una voz familiar interrumpió su melancólica procesión. «Manuel, gracias al cielo que has venido». Carolina Mendoza, su antigua asistente y ahora directora adjunta del centro, avanzaba hacia él con paso apresurado. A pesar de sus 50 años, conservaba la misma energía nerviosa que la había caracterizado como estudiante. «Carolina», saludó Manuel con una sonrisa genuina. «Al menos alguien aún recuerda al dinosaurio del departamento». «Deja las tonterías», respondió ella, tomándolo del brazo para guiarlo por un pasillo lateral. «Lo que estamos viendo es algo sin precedentes, algo que solo alguien con tu experiencia puede ayudarnos a interpretar». La seriedad en su voz despertó la curiosidad científica de Manuel, esa que había permanecido adormecida desde su salida. «¿Qué han encontrado exactamente?» Carolina se detuvo y miró a su alrededor, asegurándose de que estaban solos. «Prefiero que lo veas por ti mismo, pero debo advertirte, tiene relación con el caso Ramírez». Manuel sintió como si el suelo bajo sus pies se desvaneciera. El caso Ramírez, 40 años atrás, el incidente que había definido el rumbo de su carrera y, en muchos sentidos, de su vida entera. «Imposible», murmuró, «ese archivo fue cerrado». «Pues parece que el universo no recibió el memorándum», respondió Carolina, reiniciando la marcha hacia el laboratorio. El doctor Javier Vázquez, un astrofísico treintañero con reputación de brillante pero arrogante, los esperaba frente a una pantalla gigante. Al ver entrar a Manuel, su habitual expresión de suficiencia dio paso a algo cercano al respeto. «Doctor Herrera, es un honor. Sus trabajos sobre anomalías gravitacionales fueron mi inspiración para dedicarme a este campo». Manuel asintió, demasiado absorto en los recuerdos que el nombre Ramírez había evocado como para apreciar el cumplido. Carolina menciona que han encontrado algo relacionado con un caso antiguo. «Más que relacionado», intervino Vázquez, girándose hacia la pantalla. «Creo que finalmente tenemos la respuesta a lo que sucedió con el capitán Eduardo Ramírez». Con un comando de voz, activó la imagen. La pantalla mostró lo que a primera vista parecía una fotografía común del espacio profundo. Estrellas, galaxias distantes, la magnificencia usual del cosmos. Pero entonces, Vázquez amplió una sección específica y el corazón de Manuel dio un vuelco. Allí, entre lo que parecía ser un campo de asteroides cercano a la nebulosa del Cangrejo, flotaba inconfundiblemente una nave espacial. No cualquier nave, sino el inconfundible diseño de la Antares I, la primera misión tripulada a Marte que había desaparecido misteriosamente en 2025, hace exactamente 40 años. «Esto es imposible», murmuró Manuel, acercándose a la pantalla como si pudiera tocar la imagen. «La Antares se perdió en el espacio profundo. Nunca podría haber llegado a la nebulosa del Cangrejo por sí misma. Son miles de años luz de distancia». «Eso no es todo»,
continuó Vázquez, ampliando aún más la imagen. El telescopio James Webb captó esto hace 3 días. Utilizamos todos los algoritmos de mejora disponibles y, bueno, mírelo usted mismo. La imagen se aclaró, revelando la cabina de la nave, y allí, claramente visible a través de la ventana frontal, estaba un hombre con traje espacial, el visor levantado, revelando un rostro que Manuel habría reconocido en cualquier parte. El capitán Eduardo Ramírez, exactamente como aparecía en las fotografías de hace 40 años, sin un solo signo de envejecimiento. Manuel se dejó caer pesadamente en la silla más cercana. ¿Han verificado que no sea una manipulación, un error en la transmisión de datos? Docenas de veces, confirmó Carolina. Hemos aplicado todos los protocolos de autenticación. La imagen es real, Manuel, y hay más. Vázquez asintió y mostró una nueva serie de imágenes. El telescopio ha estado monitoreando la nave desde que la detectamos. Está emitiendo una señal muy débil, casi imperceptible. Al principio pensamos que era ruido cósmico, pero cuando la aislamos, presionó un botón y un sonido llenó el laboratorio. Estática, principalmente, interrumpida por lo que inconfundiblemente era la voz humana de Eduardo Ramírez, repitiendo las mismas palabras una y otra vez. Regresaré. No estamos solos. El tiempo no es lo que creemos. Un escalofrío recorrió la espalda de Manuel. 40 años atrás, como joven astrónomo recién graduado, había sido asignado al equipo de comunicaciones de la misión Antares. Él había sido la última persona en hablar con Eduardo antes de que la nave desapareciera en lo que se supuso fue una catastrófica falla del sistema de propulsión. Las últimas palabras del capitán habían sido exactamente esas. Regresaré. No estamos solos. El tiempo no es lo que creemos. ¿Cuántas personas conocen esto?, preguntó Manuel, recuperando parte de su compostura profesional. Solo nosotros 3 y el director general, respondió Carolina. Por obvias razones, esto está clasificado al más alto nivel. Las implicaciones serían revolucionarias, le completó Manuel, o aterradoras. Por eso te necesitamos, continuó ella. Nadie conoce mejor el caso Ramírez que tú. Nadie estudió más a fondo las anomalías que rodearon la desaparición del Antares. Si vamos a entender lo que estamos viendo, necesitamos tu experiencia. Manuel guardó silencio, contemplando la imagen en la pantalla. El rostro de Eduardo Ramírez, congelado en el tiempo, lo miraba a través de 4 décadas como un fantasma que regresaba para recordarle su mayor fracaso profesional. Nunca había dejado de preguntarse si podría haber hecho algo diferente aquella fatídica noche, si había pasado por alto algún detalle crucial. ¿Qué quieren que haga exactamente?, preguntó finalmente. Primero, ayudarnos a determinar si esto es genuino, respondió Vázquez, y si lo es, colaborar en el intento de establecer comunicación con la nave. ¿Comunicación?, repitió Manuel, incrédulo. A esa distancia cualquier señal tardaría. No si utilizamos el nuevo transmisor cuántico, interrumpió Carolina. Está en fase experimental, pero teóricamente podría establecer un enlace casi instantáneo independientemente de la distancia. Es nuestra mejor opción. Manuel se pasó una mano por el rostro, sintiendo el peso de la decisión. Regresar significaba enfrentarse a viejos fantasmas, pero también la oportunidad de redimirse, de finalmente descubrir la verdad sobre el misterio que había definido su carrera. De acuerdo, dijo finalmente, pero necesitaré acceso completo a todos los archivos del caso Ramírez, incluidos los clasificados, y quiero trabajar con mi propio equipo. Los archivos no serán problema, aseguró Carolina. En cuanto al equipo, ¿a quién tienes en mente? Solo a una persona, respondió Manuel. Alguien que conoce el caso casi tan bien como yo. 3 días después, Manuel esperaba en la cafetería del aeropuerto.
observando la lluvia golpear los ventanales, mientras revolvía distraídamente un café que ya se había enfriado. A sus 65 años, las noches sin dormir pasaban factura. Había pasado las últimas 72 horas sumergido en los viejos archivos del caso Ramírez, refrescando detalles, buscando patrones que hubiera pasado por alto 4 décadas atrás. Sigues teniendo esa expresión cuando estás perdido en tus pensamientos, como si miraras a través del tiempo. La voz lo sobresaltó. Frente a él, empapada por la lluvia pero sonriendo ampliamente, estaba la doctora Laura Sandoval. A sus 63 años, conservaba la misma vivacidad en los ojos que cuando era la prometida del capitán Eduardo Ramírez. «Laura». Manuel se levantó para abrazarla, un gesto que habría sido impensable en los años posteriores a la tragedia, cuando ella lo culpaba abiertamente por no haber salvado a Eduardo. El tiempo y un entendimiento más profundo de las circunstancias habían transformado su resentimiento inicial en una amistad basada en el respeto mutuo y el dolor compartido. «Tu mensaje sonaba urgente», dijo ella sentándose frente a él. «Algo sobre nueva información sobre Eduardo. Después de tanto tiempo, pensé que ya no quedaban piedras por voltear». «Yo también lo creía», confesó Manuel debatiéndose sobre cómo proceder. Laura no era solo la exprometida de Eduardo. También era una respetada astrofísica especializada en física cuántica, cuya carrera había estado motivada por el deseo de entender qué había ocurrido realmente con la Antares. «No estamos seguros de cómo interpretarlo», comenzó, sacando una tableta de su maletín, «pero creo que mereces verlo antes que nadie». Le mostró la imagen. Laura la observó en silencio durante largos segundos, su expresión moviéndose de la incredulidad al asombro y finalmente a algo cercano al miedo. «Esto no puede ser real», murmuró finalmente. «He pasado toda mi vida adulta estudiando anomalías espaciotemporales, precisamente buscando explicaciones para lo que podría haberle sucedido a la Antares. Y ahora me dices que simplemente apareció cerca de la nebulosa del Cangrejo, con Eduardo a bordo, sin haber envejecido un solo día». «Las verificaciones confirman la autenticidad de la imagen», respondió Manuel. «Pero necesitamos tu experiencia para entender cómo es posible, si existe alguna explicación científica para esto». «Dilatación temporal», aventuró Laura, su mente científica ya trabajando a toda velocidad. «Un efecto relativista extremo podría explicar la falta de envejecimiento, pero no cómo la nave llegó tan lejos. La Antares no tenía capacidad para tal viaje, ni siquiera en 40 años de vuelo continuo». «Hay algo más», añadió Manuel, reproduciéndole la grabación de audio. Al escuchar la voz de Eduardo, Laura cerró los ojos, como si el sonido la transportara físicamente a otro tiempo. «Esas fueron sus últimas palabras», dijo cuando la grabación terminó. «Recuerdo haberlas escuchado en la transmisión final. Todos pensaron que estaba delirando por alguna falla en el sistema de oxígeno». «Todos excepto tú», recordó Manuel. «Siempre dijiste que Eduardo había experimentado algo que escapaba a nuestra comprensión». «Y nadie me creyó», completó ella con una sonrisa triste, «hasta que empezaron a aparecer tus primeros trabajos sobre anomalías gravitacionales cercanas a la ruta de la Antares. Fue entonces cuando me di cuenta de que al menos uno de los controladores de misión no había desestimado las últimas palabras de mi prometido». Manuel asintió. «Esos estudios iniciales eventualmente me llevaron a teorizar sobre la existencia de atajos espaciotemporales no detectables con nuestra tecnología actual. Una hipótesis considerada fringe science en su momento. Y ahora podría ser la única explicación para lo que estamos viendo», concluyó Laura. «¿Cuál es el plan? Asumo que no me has hecho volar 400 kilómetros solo para mostrarme una imagen». «Vamos a intentar establecer comunicación», respondió Manuel.
El centro ha desarrollado un transmisor cuántico experimental que teóricamente podría superar las limitaciones de la distancia. Teóricamente, repitió Laura, escéptica, esa tecnología aún está en pañales. Las probabilidades de éxito son mínimas, lo sé, interrumpió Manuel. Pero son las mejores que hemos tenido en 40 años, Laura. Es nuestra oportunidad de finalmente descubrir qué le sucedió a Eduardo, de darle cierre a esta historia. Laura guardó silencio, estudiando nuevamente la imagen en la tableta, el rostro inalterado del hombre que había amado, congelado en el tiempo, como un imposible recordatorio de lo que pudo haber sido. «¿Cuándo partimos al centro de astrofísica?», preguntó finalmente. El laboratorio de comunicaciones avanzadas del centro era un hervidero de actividad cuando llegaron. Técnicos y científicos preparaban el transmisor cuántico, un dispositivo sorprendentemente pequeño para su supuesta capacidad revolucionaria. Carolina los recibió con evidente alivio. «Doctora Sandoval, es un honor tenerla con nosotros», saludó estrechando su mano. Sus trabajos sobre entrelazamiento cuántico a larga distancia han sido fundamentales para el desarrollo de este proyecto. «Espero que funcione tan bien en la práctica como en la teoría», respondió Laura, acercándose a examinar el transmisor. «Aunque debo admitir que tengo mis reservas. La comunicación instantánea a tal distancia desafía principios fundamentales de la física». «Todo en este caso desafía principios fundamentales», intervino Manuel. «Si la imagen es auténtica, ya estamos navegando en territorio desconocido». Laura asintió, aceptando el punto. «¿Cuál es el protocolo de comunicación?» «Enviaremos un mensaje simple», explicó Vázquez, uniéndose a la conversación, «utilizando el mismo patrón y frecuencia de la señal que estamos recibiendo. La transmisión contendrá información básica: quiénes somos, desde dónde transmitimos y una solicitud de respuesta». «¿Y si recibimos esa respuesta?», preguntó Laura. «¿Estamos preparados para las implicaciones?». Un silencio incómodo se instaló en el laboratorio. Nadie, ni siquiera los científicos más experimentados, tenía una respuesta clara para esa pregunta. Las implicaciones de contactar con una nave perdida 40 años atrás, cuyo piloto no había envejecido y que ahora se encontraba a miles de años luz de la Tierra, iban más allá de cualquier protocolo establecido. «Lo estaremos», afirmó finalmente Manuel, «porque no tenemos alternativa. La verdad, sea cual sea, merece ser conocida». La preparación para el primer intento de comunicación tomó otras 24 horas. Manuel y Laura trabajaron lado a lado, ajustando parámetros, recordando detalles sobre la personalidad de Eduardo que pudieran ser útiles para formular un mensaje que él reconociera inequívocamente. «¿Recuerdas la canción?», preguntó Laura en un momento mientras revisaban el mensaje final. «La que él siempre tarareaba antes de las misiones importantes». Manuel sonrió. «Hijo de la luna, se la enseñó su abuela española». «Deberíamos incluirla en la transmisión», sugirió Laura. «Como una firma personal, algo que solo Eduardo reconocería como auténticamente nuestro». La idea fue aprobada, y la melodía quedó integrada en el código de la transmisión. Finalmente, todo estaba listo. El equipo completo se reunió en la sala de control, la tensión palpable en el aire mientras los técnicos realizaban las comprobaciones finales. «Transmisor cuántico en línea», anunció una técnica. «Enlace estable, listos para transmitir a su orden». Carolina miró a Manuel y Laura, los dos únicos presentes que habían conocido personalmente a Eduardo Ramírez. «Ustedes deberían dar la orden», dijo. «Han esperado esto durante 40 años». Manuel tomó la mano de Laura, un gesto de apoyo mutuo ante lo que podría ser el momento de mayor trascendencia en sus largas carreras. «Juntos», sugirió. Laura asintió, sus ojos brillantes con emociones contenidas. Ambos se acercaron al micrófono de control. «Iniciar transmisión»,
ordenaron al unísono. El laboratorio quedó en silencio absoluto mientras el transmisor emitía su señal invisible. En las pantallas, complejos diagramas mostraban el flujo de datos cuánticos entrelazados, dirigiéndose instantáneamente hacia la lejana nebulosa donde flotaba la Antares Primil. «Transmisión completa», informó el técnico principal tras unos minutos. «Ahora solo queda esperar». «¿Cuánto tiempo?», preguntó Manuel. «Si la teoría es correcta y el entrelazamiento funciona como esperamos, podríamos recibir respuesta inmediatamente», explicó Vázquez. «Si no, podríamos esperar días, años o nunca», completó Laura. «También es una posibilidad». Las horas pasaron lentamente. El equipo se turnaba para descansar, pero Manuel y Laura permanecieron en la sala de control, incapaces de alejarse ni siquiera por unos minutos. Hablaron en voz baja sobre el pasado, sobre Eduardo, sobre las 4 décadas de investigación que ambos habían dedicado a entender lo imposible. Fue poco después del amanecer cuando sucedió. Los monitores emitieron una alerta y la voz artificial del sistema anunció: «Transmisión entrante detectada». Todos los presentes se pusieron alerta inmediatamente. Manuel sintió que su corazón se aceleraba mientras las pantallas mostraban la llegada de datos a través del entrelazamiento cuántico. «Es una respuesta», confirmó Vázquez, incrédulo. «Está utilizando nuestro propio protocolo, modificado pero reconocible». «¿Contenido?», preguntó Carolina, inclinándose sobre el terminal. «Procesando», respondió el técnico. «Es bastante extenso. Contiene texto, ecuaciones y un mensaje de video». «¿Video?», repitió Manuel sorprendido. «No solicitamos transmisión visual». «Parece que el capitán Ramírez tenía algo que mostrarnos», comentó Laura, su voz temblando ligeramente. Tras unos minutos de procesamiento, el sistema anunció que el mensaje estaba listo para ser reproducido. La pantalla principal se activó, y allí, sentado en la cabina de control de la Antares, apareció Eduardo Ramírez. Era el mismo rostro que habían visto en la imagen del telescopio, sin signos de envejecimiento, aunque sus ojos reflejaban una sabiduría que parecía trascender cualquier experiencia humana normal. «Si están recibiendo este mensaje, significa que finalmente me han encontrado», comenzó Eduardo, su voz clara y serena. «Para mí han pasado aproximadamente 3 años desde que la Antares dejó la órbita terrestre. Sé que para ustedes ha sido mucho más tiempo». Laura ahogó un sollozo. Manuel apretó su mano con más fuerza. «Lo que estoy a punto de explicar desafiará todo lo que creemos saber sobre el universo», continuó Eduardo. «Durante la misión a Marte, la Antares atravesó lo que inicialmente pensé que era una tormenta solar inusual. Pero no era radiación lo que nos golpeó. Era un pliegue en el tejido mismo del espacio-tiempo, una grieta que nos arrastró a lo que solo puedo describir como un entre». Eduardo hizo una pausa, como buscando palabras para explicar lo inexplicable. «No estamos realmente en la nebulosa del Cangrejo, aunque es lo que sus instrumentos perciben. Estamos en un lugar entre dimensiones, un punto donde el tiempo fluye de manera diferente y las leyes físicas que conocemos son meras sugerencias. He pasado estos 3 años estudiando este fenómeno, intentando comprender qué sucedió y cómo regresar». La cámara se apartó entonces, mostrando lo que parecía ser una ventana de la nave, pero lo que se veía a través de ella no era el espacio normal. Era un caleidoscopio de colores y formas que parecían moverse con vida propia, patrones imposibles que dolían a la vista humana. «Esto es lo que me rodea», explicó Eduardo. «Lo que ustedes perciben como la nebulosa del Cangrejo es solo la forma en que sus instrumentos interpretan esta realidad alternativa. El telescopio James Webb
puede detectarme porque, de alguna manera que aún no comprendo completamente, puede percibir parcialmente a través de la barrera dimensional. Volvió a enfocar su rostro, ahora más serio. Pero he descubierto algo más importante. No estoy solo aquí. Hay otros. Entidades que existen naturalmente en este entre. No son hostiles, pero tampoco son como nosotros. Han estado observando a la humanidad desde hace milenios, estudiándonos como nosotros estudiamos las hormigas. Un murmullo recorrió la sala de control. Este giro hacia lo aparentemente fantástico ponía a prueba la credulidad incluso de los científicos más abiertos de mente. Sé cómo suena esto, continuó Eduardo, como anticipando la reacción, pero les estoy enviando datos, ecuaciones, mediciones, todo lo que he recopilado durante mi tiempo aquí. La prueba está en las matemáticas, en la física teórica que comenzará a tener sentido cuando examinen estos datos. Hizo otra pausa y su expresión se suavizó. Laura, si estás viendo esto, te he extrañado cada día. Manuel, sé que has dedicado tu carrera a entender lo que me pasó. Gracias por no rendirte. Manuel sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo podía Eduardo saber eso? Estos seres me han mostrado cosas, prosiguió Eduardo, posibilidades, futuros potenciales, y me han ofrecido una opción. Puedo intentar regresar a la Tierra, trayendo conmigo el conocimiento que he adquirido. O puedo continuar, ir más allá de esta barrera dimensional hacia algo que no tengo palabras para describir. Su mirada se volvió más intensa. Pero antes de decidir, necesito saber algo. ¿El mundo que dejé atrás está listo para este conocimiento? ¿Está la humanidad preparada para comprender que no solo no estamos solos en el universo, sino que el universo mismo es fundamentalmente diferente de lo que creemos? Eduardo señaló entonces hacia un conjunto de coordenadas que aparecieron en la parte inferior de la pantalla. Si la respuesta es afirmativa, transmitan nuevamente a estas coordenadas específicas. Tienen 48 horas desde la recepción de este mensaje. Después de eso, deberé tomar mi decisión sin su input. La transmisión terminó, dejando a todos los presentes en un estado de shock conmocionado. El silencio reinó durante varios minutos, mientras cada persona intentaba procesar las implicaciones de lo que acababan de presenciar. Podría ser un elaborado engaño, sugirió finalmente Vázquez, aunque su tono indicaba que ni él mismo creía en esa posibilidad. ¿Con qué propósito?, rebatió Carolina. ¿Y cómo explicaría la coincidencia exacta con la ubicación detectada por el web? Es Eduardo, afirmó Laura con absoluta convicción. Conozco a ese hombre mejor que a mí misma. Es él, y está diciendo la verdad según la entiende. Los datos que envió, intervino un científico que había estado analizando la información recibida junto con el video, son extraordinarios. Ecuaciones que unifican la relatividad y la mecánica cuántica de una manera que nunca habíamos considerado. Si esto es real, estamos ante el descubrimiento más significativo en la historia de la física. Manuel permaneció callado, su mente trabajando a toda velocidad, 40 años de su vida dedicados a buscar respuestas, y ahora que las tenía, se sentía abrumado por la responsabilidad que conllevaban. Necesitamos tiempo para analizar todo esto, dijo finalmente, y luego debemos decidir cómo responder. ¿Cómo responder?, repitió Carolina perpleja. ¿Existe alguna duda? Esta es la oportunidad científica del milenio. Por supuesto que debemos decirle que regrese. No es tan simple, intervino Laura. Eduardo está preguntando si la humanidad está preparada para este conocimiento. Es una pregunta legítima que merece seria consideración. ¿Qué quieres decir?, preguntó Vázquez. Piénsalo,
explicó ella. Si lo que Eduardo dice es cierto, estamos hablando de un replanteamiento fundamental de la realidad como la conocemos. No solo la confirmación de vida inteligente no humana, sino la existencia de dimensiones alternativas, leyes físicas que desafían todo lo que creemos saber. El impacto cultural, religioso, filosófico y científico sería incalculable. Sin mencionar las implicaciones militares y geopolíticas, añadió Manuel. Conocimiento es poder, y este tipo de conocimiento concentrado en las manos equivocadas. Entonces, ¿qué sugieren?, preguntó Carolina. ¿Que le digamos que no regrese, que permanezca varado en esa dimensión intermedia para siempre? No, respondió Manuel con firmeza. Sugiero que consideremos cuidadosamente nuestra respuesta. Eduardo nos ha dado 48 horas. Usémoslas sabiamente. Las siguientes horas fueron un torbellino de análisis científico y debates éticos. Los datos enviados por Eduardo eran tan revolucionarios que incluso los físicos más escépticos quedaron impresionados. Las ecuaciones efectivamente unificaban teorías que los mejores científicos terrestres llevaban décadas intentando reconciliar sin éxito. Mientras tanto, un pequeño comité, del que formaban parte Manuel y Laura, debatía la cuestión más grande. ¿Estaba la humanidad preparada para este conocimiento? Si fuera solo ciencia pura, diría que sí, sin dudar, argumentó un físico teórico. Pero las implicaciones van mucho más allá. Estamos hablando de entidades no humanas que nos han estado observando. La reacción pública podría oscilar entre el pánico religioso apocalíptico y la paranoia conspirativa. ¿Y eso justifica negar este conocimiento a toda la humanidad?, rebatió otra científica. ¿No es ese precisamente el tipo de pensamiento paternalista que ha ralentizado el progreso científico a lo largo de la historia? El debate continuó, acalorado pero respetuoso, mientras las horas pasaban. Manuel, aunque participaba activamente, no podía evitar observar a Laura, quien permanecía inusualmente silenciosa. Cuando finalmente tuvieron un momento a solas, en la cafetería del centro durante un receso, se atrevió a preguntarle: ¿En qué piensas? No has expresado tu opinión en las últimas horas. Laura contempló su taza de café por un largo momento antes de responder. Estoy pensando en Eduardo, no como el fenómeno científico que todos están analizando, sino como el hombre que conocí, el hombre que amé. Manuel asintió, comprendiendo. Te está ofreciendo una oportunidad de reunirte con él después de 40 años. No es solo eso, continuó ella. Eduardo siempre tuvo un don para ver el panorama completo. Si él cree que este conocimiento podría ser problemático para la humanidad si no estamos preparados, confío en su juicio. ¿Entonces crees que deberíamos decirle que no regrese? Laura negó con la cabeza. Creo que deberíamos ser honestos, decirle exactamente dónde estamos como especie, divididos, asustados, pero también curiosos y esperanzados. Dejar que él tome la decisión con toda la información. Eso es sorprendentemente sabio, admitió Manuel. He tenido 40 años para reflexionar sobre el tipo de persona que era Eduardo, sonrió tristemente, y sobre lo que él querría que hiciéramos en esta situación. Cuando se reanudó la reunión del comité, Manuel y Laura presentaron su propuesta: transmitir a Eduardo un mensaje honesto sobre el estado actual de la humanidad, con sus logros y fracasos, sus miedos y esperanzas. No influir en su decisión, sino proporcionarle la información más completa y equilibrada posible. Tras mucho debate, el comité acordó este enfoque. Durante las siguientes 12 horas, un equipo trabajó en la composición de este mensaje, incluyendo avances científicos de las últimas 4 décadas, cambios sociales significativos, conflictos geopolíticos y ambientales, pero también logros en derechos humanos, medicina y cooperación internacional.
Es importante que entienda que seguimos siendo los mismos humanos imperfectos que dejó atrás, insistió Manuel mientras revisaban el borrador final. Con nuestras contradicciones, nuestros miedos, pero también con nuestra resiliencia y nuestra capacidad de asombro. Cuando finalmente llegó el momento de transmitir la respuesta, el ambiente en el centro era de solemne expectación. Manuel y Laura fueron nuevamente designados para activar la transmisión, un reconocimiento tácito de su conexión personal con Eduardo. Transmisión iniciada, anunció el técnico principal. Mensaje enviado a las coordenadas especificadas. Y entonces, el tiempo de espera. Minutos que se convirtieron en horas. El equipo permanecía en sus puestos, demasiado tenso para dispersarse. ¿Habían tomado la decisión correcta? ¿Recibirían respuesta? Faltando poco para cumplirse el plazo de 48 horas, cuando la fatiga y la desilusión comenzaban a apoderarse de todos, los sistemas detectaron una nueva transmisión entrante. «Es él», confirmó Vázquez, mientras los datos se procesaban. Misma firma, mismo protocolo. La pantalla se iluminó nuevamente con la imagen de Eduardo. Parecía más sereno que en el mensaje anterior, como si hubiera alcanzado algún tipo de paz interior. Laura, Manuel, amigos, comenzó con una sonrisa cálida. Gracias por su honestidad, era exactamente lo que necesitaba. Hizo una pausa y todos contuvieron la respiración anticipando su decisión. He decidido regresar, anunció finalmente, no porque crea que la humanidad esté completamente preparada para este conocimiento, sino porque confío en personas como ustedes para guiar su implementación responsable. Las entidades aquí me han mostrado que la evolución nunca viene sin dolor, sin resistencia. El crecimiento implica incomodidad. Laura soltó un sollozo de alivio que inmediatamente intentó contener. Manuel sentía como si un peso enorme se levantara de sus hombros. «Pero debo advertirles», continuó Eduardo, su expresión volviéndose más seria. «El regreso no será simple. La grieta dimensional que atravesé ya no existe en su forma original. Para volver, necesitaré su ayuda para crear un nuevo punto de contacto entre dimensiones». Procedió a explicar un complejo procedimiento que requeriría calibrar el transmisor cuántico a frecuencias específicas mientras se alineaba con ciertos cuerpos celestes en un momento preciso. La ventana de oportunidad sería breve, apenas 5 minutos. «Tendremos una oportunidad dentro de exactamente 27 días», explicó. «Si funciona, la Antares debería materializarse cerca de la órbita lunar, donde podrán interceptarme». La transmisión concluyó con coordenadas precisas y ecuaciones detalladas para el procedimiento. El equipo científico inmediatamente comenzó a analizar la viabilidad de lo solicitado, mientras las autoridades superiores eran informadas de estos desarrollos. «Será un desafío tecnológico sin precedentes», admitió Carolina después de la evaluación inicial. «Pero es factible. Con los recursos adecuados y el personal correcto podemos hacer esto». Los siguientes 27 días fueron un torbellino de preparativos. La noticia se mantuvo en el más alto secreto, aunque circulaban rumores sobre un experimento cuántico revolucionario que requería la coordinación internacional de varios observatorios y centros espaciales. Manuel y Laura trabajaban incansablemente, revitalizados por un propósito que daba nuevo sentido a 4 décadas de búsqueda. Dormían poco, comían frugalmente, dedicando cada momento disponible a perfeccionar el procedimiento que traería de vuelta a Eduardo. La noche anterior al intento, ambos se encontraban en la azotea del centro contemplando las estrellas. Sin necesidad de palabras, compartían una mezcla de anticipación, esperanza y miedo. «¿Qué hará si funciona?»,
preguntó finalmente Manuel. «Cuando Eduardo regrese». Laura sonrió. Una sonrisa agridulce cargada de décadas de vida vivida, sin la persona que una vez había sido el centro de su universo. «No lo sé. No somos las mismas personas. Yo he vivido toda una vida. He estado casada, tengo hijos, nietos. Eduardo sigue siendo el joven astronauta de hace 40 años. Pero sigues amándolo», observó Manuel. No era una pregunta. «Una parte de mí siempre lo amará», admitió Laura. «Pero el amor cambia, evoluciona. Lo que siento ahora es más complejo que el amor romántico de juventud. Es más cósmico, por falta de una mejor palabra». Manuel asintió, comprendiendo perfectamente. Su propia vida había estado definida por la ausencia de Eduardo, por la búsqueda de respuestas. ¿Qué vendría después? «Sea lo que sea que ocurra mañana», dijo Laura, interrumpiendo sus pensamientos. «Quiero que sepas que estoy agradecida de haber compartido este camino contigo, Manuel. No podría haber pedido un mejor compañero de búsqueda». Manuel sonrió, conmovido por la sinceridad de sus palabras. «Ha sido el honor de mi vida», respondió simplemente. El día llegó con un amanecer espectacular, como si el cosmos mismo reconociera la trascendencia del momento. En el centro, decenas de científicos, técnicos y especialistas ocupaban sus puestos, mientras las pantallas mostraban enlaces en directo con observatorios de todo el mundo y estaciones espaciales que participarían en el intento. El director general, quien había mantenido un perfil bajo durante todo el proceso, se acercó a Manuel y Laura minutos antes del momento crítico. «Todo está listo», informó. «Si esto funciona, tendremos una nave lista para interceptar la Antares cerca de la órbita lunar. Si no...» Dejó la frase sin terminar, pero el mensaje era claro. No habría un segundo intento. Esta era su única oportunidad. «Funcionará», afirmó Laura con una convicción que parecía trascender la mera esperanza. Manuel asintió, compartiendo su certeza inexplicable. «Es hora», anunció dirigiéndose al centro de control. Los minutos finales fueron una coreografía de precisión tecnológica. El transmisor cuántico se calibró exactamente según las especificaciones de Eduardo. Observatorios de todo el planeta confirmaron la alineación de los cuerpos celestes necesarios. La ventana de 5 minutos comenzó. «Iniciar secuencia de apertura dimensional», ordenó Manuel, su voz firme a pesar de la magnitud del momento. El transmisor emitió un zumbido grave mientras trabajaba a máxima capacidad. En las pantallas, gráficos mostraban patrones de energía que ningún científico presente había visto jamás. «Estamos detectando fluctuaciones gravitacionales anómalas cerca de la órbita lunar», informó un técnico, «exactamente en las coordenadas indicadas». Todos contuvieron la respiración. En la pantalla principal, imágenes en directo desde un telescopio orbital mostraban el espacio vacío cerca de la Luna. Y entonces sucedió. Un destello de luz imposiblemente brillante, seguido por la aparición gradual de lo que inconfundiblemente era la Antares Primo, materializándose como un barco emergiendo de la niebla. «Contacto visual confirmado», exclamó el técnico, su profesionalismo momentáneamente olvidado ante el asombro. «La nave está ahí, se ha materializado». Una explosión de júbilo recorrió el centro. Científicos que habían dedicado sus carreras a entender las leyes del universo lloraban abiertamente ante un fenómeno que desafiaba todo lo que creían saber. Laura se aferró al brazo de Manuel. Su rostro, una mezcla de incredulidad y alegría pura. «Lo logramos», susurró, lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. «Realmente lo logramos». «Estableciendo contacto con la Antares», anunció Carolina, recuperando el control de la situación. «Capitán Ramírez, ¿me recibe?»
Un momento de estática y luego, clara y fuerte, la voz de Eduardo llenó la sala de control. Aquí, capitán Eduardo Ramírez del Antares, primero misión completada. Solicito permiso para volver a casa. Los 3 días siguientes fueron un torbellino de actividad mientras se organizaba la misión de intercepción y recuperación. La noticia de la reaparición del Antares se mantenía en estricto secreto, clasificada al más alto nivel gubernamental. Solo un pequeño grupo de científicos, oficiales y personal médico sabía la verdad. Manuel y Laura, agotados pero incapaces de descansar, permanecían en el centro, monitoreando constantemente las comunicaciones con Eduardo. Cada conversación revelaba fragmentos de su extraordinaria experiencia, detalles que tardarían años en ser completamente comprendidos. Los seres que encontré, explicó Eduardo durante una de estas comunicaciones, no son exactamente alienígenas, como los imaginamos. Son más bien habitantes naturales del espacio entre dimensiones. Para ellos, nuestra realidad es solo una de muchas capas superpuestas de existencia. ¿Y te permitieron regresar?, preguntó Laura, fascinada. ¿Por qué? Curiosidad principalmente, respondió Eduardo. Están interesados en observar cómo una especie como la nuestra procesa la comprensión de realidades múltiples. Es un experimento para ellos, pero uno benévolo. Finalmente, llegó el momento que todos habían estado esperando. La misión de recuperación había tenido éxito, y la Antares primero, junto con su único tripulante, aterrizaría en una base militar remota. Manuel y Laura fueron transportados allí para ser los primeros en recibirlo. Mientras esperaban en la pista de aterrizaje, bajo un cielo estrellado sorprendentemente similar al de aquella noche hace 40 años, cuando la Antares partió, ambos guardaban silencio, demasiado abrumados por la emoción para hablar. El sonido de motores anunció la llegada del avión militar especial que transportaba a Eduardo. Laura apretó instintivamente la mano de Manuel, buscando apoyo ante lo que estaba por venir. La rampa se desplegó lentamente, y allí, enmarcado por la luz interior del avión, apareció Eduardo Ramírez. Tal como habían visto en las imágenes del web y en las transmisiones, no mostraba señales de envejecimiento. A sus 35 años, era exactamente el mismo hombre que había partido 4 décadas atrás. Descendió con paso firme, su mirada recorriendo el área hasta posarse en las 2 figuras que lo esperaban. Una sonrisa lenta, cargada de reconocimiento y emoción, iluminó su rostro. «Laura», dijo su voz apenas audible por la distancia. «Manuel». Laura avanzó primero, sus piernas moviéndose casi por voluntad propia. Manuel permaneció atrás, dándoles espacio para este reencuentro imposible. Se detuvieron a 1 metro de distancia, observándose mutuamente. Laura, ahora una mujer de 63 años, con el cabello plateado y líneas de expresión que contaban la historia de una vida plena. Eduardo, exactamente como lo recordaba, congelado en el tiempo, aunque sus ojos reflejaban una sabiduría antigua. «Has envejecido hermosamente», dijo Eduardo, su voz cargada de emoción. Laura sonrió a través de las lágrimas. «Y tú no has envejecido en absoluto». «El tiempo es relativo», respondió él, con una sonrisa que intentaba aligerar la carga emocional del momento. «En cierto modo, para mí fueron solo 3 años. Para ti, una vida entera», completó ella. «Una vida que construí creyéndote perdido para siempre». Eduardo asintió, comprendiendo la enormidad de lo que eso significaba. «Y ahora estoy aquí», dijo simplemente. «Y ahora estás aquí», repitió Laura. Hubo un momento de duda, de reconocimiento mutuo de que el pasado no podía simplemente retomarse donde se había dejado. Y entonces, con una naturalidad que sorprendió a ambos, se abrazaron. No era el abrazo apasionado de antiguos amantes.
sino algo más profundo, el encuentro de dos almas que habían estado conectadas a través del tiempo y el espacio. Manuel observaba la escena conmovido y extrañamente en paz. Cuando finalmente Eduardo se separó de Laura y se acercó a él, sintió que un ciclo de 4 décadas llegaba a su conclusión. «Nunca dejaste de buscarme», dijo Eduardo extendiendo su mano. «Gracias, viejo amigo». Manuel tomó su mano, pero Eduardo lo atrajo en un abrazo firme. «Era lo mínimo que podía hacer», respondió Manuel, su voz quebrada por la emoción. «Después de todo, yo fui quien dio la última orden antes de que desaparecieras». «Y ahora eres quien me ha traído de vuelta», respondió Eduardo. «El ciclo está completo». En los meses siguientes, Eduardo Ramírez se convirtió en el centro de un proyecto científico sin precedentes. Bajo la más estricta confidencialidad, equipos de físicos, biólogos, médicos y especialistas en inteligencia artificial estudiaban tanto su cuerpo inalterado como la vasta información que había traído consigo. Los datos que Eduardo había recopilado durante su tiempo en el ENTRE estaban revolucionando silenciosamente la física teórica. Conceptos como la existencia de múltiples dimensiones y realidades alternativas, antes considerados especulativos, ahora tenían evidencia empírica. Las ecuaciones que había traído consigo prometían avances revolucionarios en campos que iban desde la medicina hasta la exploración espacial. Manuel y Laura permanecían a su lado durante este proceso, actuando como puentes entre Eduardo y un mundo que había cambiado radicalmente en su ausencia. Le explicaban tecnologías que para él eran nuevas, eventos históricos que había perdido, cambios culturales y sociales que habían transformado la sociedad. A su vez, Eduardo los guiaba a través de conceptos que desafiaban su comprensión, ideas sobre la naturaleza de la realidad que ni siquiera los científicos más avanzados podían asimilar completamente. 6 meses después de su regreso, en una tranquila tarde de otoño, los tres se encontraban en el jardín de la casa de Laura. Manuel había sido invitado a cenar, una tradición que habían establecido semanalmente. «He estado pensando», comenzó Eduardo, mientras observaba las hojas caer de los árboles, «sobre lo que dijeron aquellas entidades antes de mi partida». Laura y Manuel intercambiaron miradas. Eduardo rara vez hablaba espontáneamente sobre su experiencia en el ENTRE. «Me dijeron que mi regreso sería solo el principio», continuó, «que la humanidad estaba a punto de dar un salto evolutivo en su comprensión del cosmos, y creo que tenían razón». «¿A qué te refieres?», preguntó Manuel. «Los datos que traje conmigo, las ecuaciones, los conceptos, son como semillas», explicó Eduardo. «Plantadas en el momento adecuado, en las mentes adecuadas, florecerán en algo que transformará nuestra especie». «Suenas como si tuvieras un plan», observó Laura. Eduardo sonrió, esa sonrisa que ambos recordaban tan bien, mezcla de entusiasmo juvenil y determinación inquebrantable. «Lo tengo, y necesito su ayuda para implementarlo». Les explicó entonces su visión, un instituto internacional dedicado a integrar el conocimiento interdimensional con las ciencias terrestres. Un lugar donde científicos de todas las disciplinas trabajarían juntos para desarrollar tecnologías y conceptos que elevarían gradualmente la comprensión humana. «No se trata de un cambio repentino», aclaró. «Las entidades me mostraron que los saltos evolutivos demasiado bruscos pueden ser destructivos. Se trata de una transformación gradual, guiada, responsable». Manuel y Laura escuchaban, fascinados y conmovidos por la pasión con la que Eduardo describía su visión. «¿Y qué papel tendríamos nosotros en todo esto?», preguntó finalmente Manuel. «Tú, Manuel, serías el puente con la comunidad científica establecida», respondió Eduardo. «Tu credibilidad y experiencia son cruciales para que estas ideas sean tomadas en serio». Se volvió hacia Laura.
Y tú serías nuestra brújula ética, tu perspectiva única, habiendo vivido una vida completa mientras yo estaba en otro lugar. Es invaluable para asegurar que este conocimiento se implemente de manera que beneficie genuinamente a la humanidad. Laura guardó silencio por un momento, considerando sus palabras. ¿Y tú? Preguntó finalmente. ¿Cuál sería tu papel? Eduardo miró hacia el cielo, donde las primeras estrellas comenzaban a aparecer. Yo soy el mensajero, dijo simplemente. El traductor entre lo que es y lo que puede ser. Un año después, el Instituto Antares abría sus puertas en un complejo discreto pero expansivo en las afueras de la ciudad. Oficialmente descrito como un centro de investigación avanzada en física cuántica y cosmología, su verdadero propósito era conocido solo por un círculo selecto. Eduardo, Manuel y Laura lideraban un equipo internacional de científicos cuidadosamente seleccionados, personas con la mente abierta y la integridad necesarias para manejar conocimientos potencialmente transformadores. Los avances no tardaron en llegar. Nuevas teorías unificadas de la física que explicaban fenómenos antes considerados paradójicos. Tecnologías médicas que operaban a nivel cuántico, prometiendo tratamientos revolucionarios para enfermedades antes incurables. Métodos de producción de energía limpios y eficientes que podrían resolver crisis ambientales. Todo implementado gradualmente, integrado cuidadosamente en el tejido científico existente, permitiendo que la humanidad se adaptara a cada nuevo paradigma antes de introducir el siguiente. Una noche, mientras observaban desde la azotea del instituto un cielo nocturno particularmente espectacular, Eduardo compartió algo que había mantenido en secreto. Las entidades me dijeron que otros como yo han regresado a lo largo de la historia humana, reveló. Viajeros interdimensionales que trajeron consigo fragmentos de conocimiento avanzado. Algunos fueron llamados visionarios, otros locos, algunos incluso dioses o profetas. ¿Estás diciendo que los grandes saltos en el conocimiento humano han sido guiados?, preguntó Manuel, asombrado ante la implicación. No exactamente guiados, matizó Eduardo, más bien catalizados, acelerados cuando el momento era propicio. La humanidad siempre ha tenido el potencial dentro de sí misma. Estos viajeros simplemente ayudaron a desbloquear lo que ya estaba allí. Laura, que había permanecido en silencio, contemplando las estrellas, finalmente habló. ¿Y qué nos hace especiales a nosotros tres? ¿Por qué fuimos elegidos para esta tarea? Eduardo sonrió. Ese gesto que ahora tanto Manuel como Laura asociaban con percepciones que iban más allá de lo ordinario. No fuimos elegidos. Nos elegimos a nosotros mismos, a través de decisiones que ni siquiera sabíamos que estábamos tomando. Yo, al mantener la calma cuando la Antares atravesó la grieta dimensional. Tú, Manuel, al negarte a abandonar la búsqueda durante 40 años. Y tú, Laura, al mantener tu mente abierta a posibilidades que desafiaban todo lo que habías aprendido. Un piloto perdido hace 40 años que regresa sin envejecer, reflexionó Manuel, contemplando el extraordinario camino que los había llevado hasta ese momento. Suena como el inicio de una historia de ciencia ficción. «O el final de una», respondió Eduardo, «y el comienzo de algo completamente nuevo». Los tres permanecieron en silencio, observando el cosmos que ahora entendían era infinitamente más vasto, complejo y maravilloso de lo que la humanidad había imaginado. Un universo donde el tiempo no era una línea recta, sino un océano multidimensional, donde la conciencia podía trascender las limitaciones físicas, donde lo imposible era simplemente lo que aún no se había comprendido. Y en ese momento de perfecta comunión, cada uno comprendió que su verdadero viaje apenas comenzaba.
El piloto perdido había regresado, no solo para reunirse con su pasado, sino para guiar a la humanidad hacia un futuro que trascendía las estrellas.